Buenos días, maestra. Aquí me encuentro. Bueno, coloco la imagen aquí para que vea que sí estoy grabando, porque como voy a grabar pantalla, no me deja grabar la cámara. Por eso coloco esta prueba de imagen para que vea que sí estoy grabando yo. Aquí está. Iniciamos con unidad 1, conceptos de servicios auxiliares. Para iniciar tenemos que definir qué son los servicios auxiliares, cómo intervienen en la industria o en el proceso de desarrollar. Podemos definir a los servicios auxiliares como los servicios indispensables para el funcionamiento de los equipos y el proceso. Estos no forman parte directa de los mismos, pero sin ellos llevar a cabo el proceso resultaría imposible. Ahora, su función es la de brindar un servicio de calidad para las instalaciones, maquinaria, mobiliario, mantenimiento, cálculos, entre otros. Aquí podemos observar un ejemplo de los servicios auxiliares. Aquí tenemos un diagrama de una planta de tratamiento de agua. Con este diagrama se puede realizar el diseño de la planta. Una vez teniendo el diseño de la planta, se pueden realizar los cálculos pertinentes con respecto al volumen a utilizar, el volumen a tratar, la cantidad de materia prima que se va a utilizar, los procesos que se van a llevar a cabo, el tiempo, entre otros. Una vez teniendo todos estos puntos, se puede proceder al acondicionamiento. El acondicionamiento es muy importante ya que nos va a dar y nos va a brindar las condiciones necesarias para tener un rendimiento óptimo. También se puede realizar los cálculos con respecto a la materia prima o el almacenamiento, ya que se tiene que almacenar o se puede tener una idea de dónde se va a mantener. Después se tiene que checar el mantenimiento de la planta, es decir, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo es el que se tiene que realizar para evitar que haya algún mal funcionamiento y el mantenimiento correctivo es el que se realiza después de que haya un mal funcionamiento. Los servicios auxiliares también tratan sobre el tratamiento de los residuos, es decir, toda la materia que vaya a quedar como residuo que se pueda reutilizar o que no se pueda reutilizar. La que se puede realizar se le tiene que dar un tratamiento para poder ser reutilizada y la que no se tiene que colocar en el lugar pertinente que le corresponde. Ahora tenemos que saber cómo se dividen los servicios auxiliares. Los servicios auxiliares se pueden dividir en esas 4 categorías, tales como combustible, agua de planta, gases, climatización o acondicionamiento. Tocando el tema de los temas, podemos mencionar 3 tipos de combustibles. Tenemos combustible sólido, combustible líquido y combustible gaseoso. Principalmente la diferencia entre estos 3 es la rapidez en la que se consume. Los combustibles sólidos se consumen de una manera lenta, los líquidos de una manera mediana, por así decirlo, y los gaseosos se consumen de una manera más rápida, así como el tipo de combustión que generan. El tipo de combustión de sólido es lenta, el tipo de combustión de líquido es mediana y el tipo de combustión en gaseosos es rápida. Aquí puse un poco de información con respecto a la forma molecular de los combustibles, pero es algo sencilla con respecto a la estructura molecular, ya que es referente a sólidos, líquidos y gaseosos. El acondicionamiento industrial es muy importante, ya que consiste principalmente en proporcionar las condiciones ideales para el correcto desarrollo del proceso a realizar. Esto nos garantiza el máximo rendimiento, evitando problemas o posibles malfuncionamientos, como se había mencionado anteriormente, brindando lo necesario para que el proceso sea de la mejor calidad, entrando en juego condiciones ambientales como humedad, flujo de aire, temperatura, presión, entre otros. Esto esto desde el punto de vista industrial, obviamente. Ahora, desde el punto de vista humano o laboral, consiste en brindar las herramientas, equipo y material necesario al trabajador, así como las mejores condiciones de trabajo y estancia. Aquí en la imagen podemos observar la industria, la humidificación, deshumidificación y aire acondicionado. Esos procesos son los principales o los más comunes al momento del acondicionamiento. Agua de planta. Aquí podemos observar
en las imágenes una planta procesadora de agua y aquí podemos observar el diseño o un gráfico también. Ahora, este tema trata acerca de toda el agua utilizada en los procesos industriales, desde su recepción como materia prima para servicios auxiliares como control de temperatura, medio de transporte, humedad, hasta procesos de recolección y tratamiento de la misma para su posterior uso en distintas actividades, ya sea su regreso a la naturaleza, uso doméstico, riego, entre otros. Aquí mencioné el medio de transporte, ya que en varias empresas se utiliza el agua como un medio de transporte para movilizar distintos materiales. Por ejemplo, hay industrias madereras que utilizan el agua como medio de transporte para movilizar troncos, ya que es más rápido, más sencillo y la madera simplemente flota. No es necesario un equipo que necesite engrasamiento, que necesite bandas, entre otros ejemplos. Ahora, el control de temperatura se puede hacer mediante dos procesos, calefacción o torres de enfriamiento. La calefacción va a utilizar el vapor de agua como medio de calentamiento. En cambio, las torres de enfriamiento utilizan partículas de agua eh, para enfriar el agua a su vez o para enfriar equipos que necesiten bajar su temperatura. Los gases. Los gases es un punto muy importante en los servicios auxiliares, ya que estos son desechados o expulsados por gran parte de la industria. Este tema está relacionado al tratamiento de los gases generados por la industria, como lo había mencionado, para evitar la mayor cantidad posible de contaminación. Los tratamientos van desde torres de absorción, disminución en la concentración de los gases liberados, reutilización de gases, entre otros procesos. Ahora, lo que va mencionado con la torre de absorción es un equipo grande por el cual fluye agua constantemente. A través de esa agua se hace pasar los gases a tratar. Generalmente, este gas se va a mezclar o va a ser absorbido por el agua, generando ácidos de baja concentración o de alta concentración, dependiendo de la concentración de los gases, para, para que nada más salga vapor de agua al final. Ahora, al momento de hablar sobre la disminución de concentración, se puede tratar de una disminución al momento de agregar vapor de agua a las chimeneas. Este proceso es utilizado cuando los vapores no son tóxicos o no presentan la posibilidad de generar algún tipo de ácido. En cambio, la reutilización de gases se puede usar generalmente en el momento de calderas o para mover turbinas, para mover cosas con velas o con cortinas. Eso fue todo por la unidad 1. Ahora entramos a la unidad 3, vapor de agua. Esta unidad va a estudiar todo lo relacionado a la obtención, generación, utilización, reutilización y cambios de fase del agua, tanto de líquido a gaseoso como de gaseoso a líquido, así como sus múltiples funciones dentro del ámbito industrial o laboral. Pero primero tenemos que definir qué es el vapor de agua. Esto se puede definir como el estado gaseoso del agua, valga la redundancia, cambiando de estado en condiciones específicas de presión y temperatura. Para esto se le tiene que agregar energía en forma de calor, lo que nos llevaría a los siguientes conceptos, los cuales serían la generación de vapor y el punto de burbuja. Aquí podemos observar la diferencia entre evaporación y ebullición. La evaporación se puede dar a la temperatura ambiente, ya que en esto juega un papel muy importante la presión. Al momento de nivelarse la presión de vapor con la presión presente en el líquido, esta empezará a evaporarse. Sin embargo, la ebullición va a ser diferente, ya que la presión presente en el agua va a ser mayor a la presión atmosférica, generando pequeñas burbujas de vapor adentro del líquido. Estas tienden a salirse por la misma diferencia de presión y temperatura, generando las pequeñas burbujas que podemos observar al fondo de una olla cuando estamos calentando agua. Este punto se le conoce como punto de burbuja. Ahora, entrando a nivel industrial, vamos a hablar sobre la generación de vapor. Para esto se utilizan unos equipos especiales denominados calderas.
de los cuales hay dos tipos: pirotubulares, aquí se observa en la imagen, y acuotubulares, aquí se puede observar en la imagen. Cada una de ellas cumple con la misma función, la cual es agregar energía al líquido, en este caso agua, para aumentar la energía interna de ella y así cambiar su estado de líquido a gaseoso. Cada una tiene sus características, así como sus diferencias, tanto en el proceso interno como en el costo, eficiencia y velocidad. Ahora, ya que sabemos todo esto, tenemos que definir qué es una caldera. La caldera es un equipo parecido a un tubo de destilación, pero al revés, ya que en lugar de absorber energía y pasar de estado gaseoso a líquido, se le agrega energía y pasa de líquido a gas. Como se mencionó anteriormente, hay dos modelos, acuotubular y pirotubular. Una caldera pirotubular, aquí tenemos una imagen en un corte transversal. Aquí tenemos una turbina que está conectada a la cámara de combustión, pero en este caso no se ve, y se ven los tubos rojos y la parte de donde se encuentra el agua. En esta caldera se hacen pasar los gases de combustión a través de la tubería interna de la caldera, la cual pasa a través de un compartimiento el cual está lleno de agua, pasando la energía de las paredes de la tubería hacia el agua, aumentando su energía a una presión constante, haciendo que el agua cambie de estado de líquido a gas. Como podemos observar aquí, la temperatura de los gases de combustión es a 1600 grados centígrados. Va pasando por el agua y va perdiendo energía. Pasa a 400 grados centígrados, 350, 200 grados. Y el agua va a salir en estado de vapor a una temperatura de 150 grados centígrados, como se muestra en la imagen. Ahora vamos a hablar sobre una caldera acuotubular. En esta caldera se hace pasar el agua a través de la tubería interna de la caldera. Es el mismo proceso, solamente cambia el lugar del agua y de los gases de combustión. Aquí podemos observar la imagen y podemos observar que en la tubería ahora pasa el agua, ya no pasan los gases de combustión. Y en el compartimiento grande están los gases de combustión. Estos gases de combustión se utilizan, bueno, la salida se utiliza también para mover turbinas, para mover calentadores, para generar energía, se utiliza bastante. Ahora vamos a hablar sobre la generación de vapor a un nivel molecular. Aquí en este GIF podemos observar una gran cantidad de moléculas unidas. Esto quiere decir que están en estado líquido. En cambio, aquí están en un estado gaseoso. Cuentan con una mayor cantidad de energía, están más separadas y chocan entre sí. Al momento de agregar energía a la molécula de agua en un estado líquido, estos enlaces se rompen, cambiando de estado. Sin embargo, hay dos maneras en las que se le puede agregar energía, la cual es energía sensible o energía latente. La energía sensible se agrega sin que haya un cambio de fase a una temperatura y presión dada, y la energía latente es la energía que se agrega para que haya un cambio de fase a una temperatura dada. Esa energía también se le conoce como lambda de fusión, lambda de vaporización, lambda de condensación. Toda energía que se agregue o se retire se le puede conocer como lambda de y el proceso que va a llevar a cabo. Ahora tenemos que hablar sobre los tipos de vapores, ya que hay tres tipos de vapores: el vapor seco, el vapor húmedo y el vapor sobrecalentado. El vapor seco es aquel que todas sus moléculas se encuentran en fase gaseosa. No hay ninguna molécula en fase líquida dispersa o pulverizada en este vapor. Por eso su nombre de vapor seco. Ahora, el vapor húmedo es el que presenta todavía una cantidad de agua líquida entre las moléculas. Este vapor genera algo que se denomina calidad, es decir, la cantidad de agua presente en el vapor. Y por último tenemos el vapor sobrecalentado. Este vapor se crea al alcanzar un punto mayor de saturación, lo que quiere decir que contiene una mayor temperatura y menor densidad en el vapor saturado a una misma presión. Eso generalmente se logra al momento de sobrecalentar el vapor, también llegando a un punto crítico. El punto crítico es aquel en el que no se puede distinguir si es un líquido o un vapor, ya que sobrepasó los límites que puede tener, llegando a un máximo, más bien.
aquí podemos observar un gráfico en el cual se menciona lo anteriormente dicho, el punto crítico, la región saturada, el vapor húmedo, el vapor sobrecalentado, el líquido comprimido. Ahora, tenemos que saber leer este gráfico. En el eje de las Y tenemos la temperatura y en el eje de las X tenemos el volumen. Aquí no se ve muy bien la B, pero es una B. Ahora, estas líneas se les conoce como isobaras. ¿Por qué? Porque es un gráfico a un volumen constante. Esta curva se le conoce como curva de saturación. Y aquí podemos observar dos isobaras. Aquí podemos observar que a una presión constante, antes de llegar a la curva de saturación, tenemos un líquido comprimido, es decir, un líquido completamente líquido. Al momento de llegar a la curva de saturación, aquí en este punto específico, en cualquier parte de aquí, vamos a empezar a tener lo que es un líquido saturado. Esto quiere decir que ya llegó a la presión y temperatura específica para poder cambiar de fase. Ahora, al momento de entrar a la curva de saturación, podemos obtener, bueno, tenemos un vapor húmedo. Mientras más se encuentra a la izquierda, más líquido va a tener y mientras más a la derecha, menos líquido va a tener. De ahí es donde entra en juego el concepto de calidad. Calidad generalmente está relacionado con una X, pero lo pueden relacionar con una C, con una Q, con otros valores o con otras letras, o independientes o dependientes, dependiendo de lo que usted quiera o esté manejando. Y por último, aquí tenemos la región de vapor sobrecalentado, siempre a la derecha, donde se encuentra la cruz verde, es vapor sobrecalentado, la cruz X es región saturada o vapor húmedo, y donde está la cruz azul es líquido completamente. Ahora, aquí dejé indicado el punto crítico. Esta parte es la curva máxima de la curva de saturación. Aquí es donde se encuentran sus niveles críticos de presión, temperatura y volumen. Una vez que el líquido está aquí, o el vapor, ya no se puede distinguir si es un líquido o un vapor. Aquí también se le puede denominar superfluido. Y esto se utiliza, bueno, este vapor, por así llamarlo, que en realidad sería gas, este gas se utiliza para mover turbinas que requieran una mayor eficiencia o en algunos procesos industriales muy específicos, tales como la selección o recepción de resinas, procesos de separación al momento de hacer perfumes, entre otros. Ahora, tenemos que hablar sobre valores y dónde podemos encontrar estos valores. Estos los encontramos en nuestras famosas tablas de vapor, que los pueden encontrar en el libro del Perry o Yunus Engel. Generalmente se encuentran al final del Yunus Engel, pero en unas versiones del Perry también adjunta una que otra tabla. Aquí en la parte de arriba podemos observar el nombre y a qué refiere. En este caso la tabla A4 refiere temperaturas, la tabla A5 refiere presiones. ¿Y esto qué quiere decir? Que con base a la temperatura nosotros vamos a obtener los datos experimentales de este vapor. Sin embargo, si fuera la tabla A5, aquí en lugar de temperatura iría presión. Ahora, cabe recalcar algo importante. Estos valores son valores experimentales. ¿Qué quiere decir? Que esos valores no se van a ver modificados por ninguna circunstancia, ya que estos valores fueron obtenidos gracias a la experimentación repetitiva con factores controlados de presión y temperatura. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros tenemos agua saturada a temperatura de 215 grados, a una presión de 2105.9 kilopascales. Con estos valores, en un punto de saturación, sus valores de volumen específico, energía interna, entalpía y entropía siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, como lo había mencionado, 215, presión
volumen específico del líquido saturado, volumen específico del vapor saturado, energía interna, entalpía y entropía. Eso siempre se van a mantener constante y todos con sus unidades respectivas. Ahora, aquí hay algo muy importante. BF, BG, UF, UFG, UG. Eso se le denomina como volumen de fluido y volumen de gas. UF es energía interna de fluido. UFG es un proceso en medio en el que se está evaporando, lo que se había mencionado aquí, en la tabla saturada. Y UG sería la energía interna del gas. Y esto sería todo por mi parte. Espero haya sido una buena exposición y descartar. Y aquí sigo, maestra. Así que aquí termina mi actividad complementaria de la unidad 1 y 3. Gracias por su atención prestada.